sudamericano. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros participantes y espectadores. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de neuromarketing y el impacto que tienen los negocios en época de crisis. Es organizado este webinar por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano y queremos enviar un gran saludo a todos nuestros espectadores, que de momento hay más de 25 personas viendo lo que es este webinar. Hoy tenemos a la ingeniera Jenny. La ingeniera Jenny posee una formación académica que es la siguiente: es ingeniera en Marketing y Negociación Comercial e Internacional por la Universidad Tecnológica de América en el 2005. También tiene un máster propio en Marketing y Dirección Comercial por el Instituto Eurotechnologic en España en el 2010, y actualmente es maestrante del máster de Gerencia de Calidad e Innovación por la Universidad Internacional del Ecuador. Por favor, a todas las personas rogamos que cuando tengan alguna duda o alguna inquietud, lo escriban directamente en el chat para poderles responder directamente. Bueno, buenas tardes, ingeniera Jenny. Un gusto tenerla aquí como invitada y ponente de este webinar. Coméntenos un poco del tema que va a tratar y en sí de lo que nos va a hablar, que es el neuromarketing. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta, siempre feliz de poder hablar de temas de marketing. En realidad, hoy vamos a tratar y voy a abordar un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho, y no soy experta en el tema, pero sí me apasiona mucho también y lo quiero compartir con ustedes. Ojalá podamos compartir en el chat muchas preguntas, ideas, opiniones, que de eso se trata. Y muchas gracias al instituto, gracias a todos los que se han conectado a este webinar, que sobre todo es poder compartir ideas. Creo que en el mundo del marketing no está dicho todo. Realmente hay mucho por aprender. Cada día aprendemos y sin duda los mercadólogos, los marqueteros tenemos que ser en ese sentido muy abiertos, muy humildes para poder aprender, porque todos los días aprendemos y nada, hasta como digo, nada es nuevo, ya todo, digamos, está dado, pero siempre podemos aportar. Así que de mi parte muy feliz, muy contenta de poder compartir con ustedes. Gracias, Michael. Vamos entonces a empezar con el tema. Gracias, veo que ya están conectados algunos, veo los nombres de algunos: Rose, Cristina, Córdoba, Gisela Granda, Carla Tandazo, Jürgen, y bueno, déjenme ver si puedo ver por acá otros nombres. Está Pablo Sánchez, Tatiana, Miguel Vintimilla, Patricio Astudillo, Jarlin Aponte, Natalia, Javier Dumas, Livio Andrés, Guillermo Minga, Cristian Herrera, Michael, Daniela, Estanita Cordero, Lanita, Luis Abad, Andrea Jiménez, Fátima Saca, y bueno, se van conectando más, ¿no? Ahí está Franco. Bienvenidos a todos, vamos a empezar. Bueno, yo he preparado unas diapositivas que quiero presentárselas a ustedes en este momento. Me permiten un momentito para poder... Vamos ahorita a presentar. Si pueden ahí, ¿se puede visualizar? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a empezar. El neuromarketing, en realidad, pues el neuromarketing es un tema, como les decía, pero muy apasionante. Es un tema que nos convoca hoy en día dentro del marketing a todos. Creo que definitivamente hay una frase que quiero compartirla con ustedes. Dice: el 95% de las decisiones de compra son tomadas por nuestro cerebro inconsciente, ¿sí? En el marketing siempre estamos en busca de cómo poder llegar de la mejor manera al consumidor, y de poder apasionarlo, poder llegar hacia él. Y por años creo que hemos estado en esa búsqueda. Y justamente ahora este tema de que el 95% de las decisiones de compra sean tomadas por nuestro cerebro inconsciente nos llama muchísimo la atención. Pero si vemos un poquito a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta que así es. Efectivamente, no solamente las decisiones de compra, sino todas las decisiones básicamente son tomadas por nuestro cerebro inconsciente. Las personas... Estamos hablando de que el inconsciente
es la gran mayoría que tomamos nuestras decisiones es basada en nuestro inconsciente, ¿no? En el inconsciente. A ver, por ejemplo, si inclusive las personas que están casadas, el esposo o la esposa que tienen fue de manera inconsciente, fue generado por algo que pasó en su cerebro, una emoción ahí y que definitivamente vamos a ir viendo en el camino que hasta esas decisiones nosotros las tomamos y después nos damos cuenta que fue esto, fue lo otro, pero racionalmente no. Muchas veces compramos inclusive cosas que en ese momento conectaron con nosotros, pero luego llegamos a casa y decimos, bueno, ¿yo por qué compré esto? Y la verdad es que ahí como que reflexionamos o racionalizamos esa compra, pero ya cuando la hemos comprado. Entonces, definitivamente, este 95% genera para nosotros, quienes trabajamos en el ámbito del marketing y para todos quienes tenemos un negocio, tenemos una empresa, genera realmente una gran, de pronto, expectativa o pregunta, es decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Eso es lo que vamos a ahora abordar porque es importante. Si nosotros llegamos a conocer cómo es que sucede esto, seguramente vamos a tener mucho más éxito en todo lo que hagamos, todo lo que sea relacionado para que mejoren nuestros negocios, mejoren nuestras empresas, mejoren nuestras campañas, mejoren nuestro marketing, pues va a ser mucho mejor cuando sepamos cómo sucede, ¿sí? Entonces, hoy en el tema del neuromarketing vamos a ver un poquito el origen, sobre dónde viene esto del marketing, qué es y cómo funciona ya aplicado a nuestra realidad. Y algunos ejemplos, unos tips que seguro al final, por favor, vamos a ir viendo unos tips que nos van a ayudar en nuestro día a día, en nuestro día a día comercial. Y en este Vamos a caso, ver un poquito. Dime, sí, Michael. el origen, ¿no? En este sentido, ¿cómo inició? ¿Cuáles son los primeros pioneros? Sí, justamente voy a hablar de eso. Bueno, el neuromarketing viene a partir de la neurociencia, ¿sí? La neurociencia es la encargada de dar o estudiar el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo es que funciona o descifrar ese proceso que hay dentro de nuestro cerebro al momento de tomar una decisión. El descifrar ese proceso permite que podamos entender cómo es que se activa una decisión de compra en la mente del consumidor para que así pues podamos darle opciones o mejorar a lo mejor nuestras campañas. Entonces, nosotros como mercadólogos hoy en día tenemos esa gran ventaja, sí, que existió la neurociencia, pero por ejemplo un visionario del marketing como es Peter Drucker, él ya dijo que pues posiblemente la neurociencia puede colaborar al marketing en la mejora de sus estrategias. Asimismo, el doctor Al Smith, que es un holandés, en el 2002, a esto de las neurociencias, que por cierto empezaba a aplicarse la neurociencia a partir del apoyo para la salud y también sobre todo como dentro de las estrategias militares solían colocar o utilizar la neurociencia para entender cómo los militares se veían afectados ante todos los impactos que tenían dentro de la guerra. Entonces, toda esta neurociencia, este doctor Al Smith, que es un holandés, por cierto, tuvo un premio Nobel en economía por esta asociación que ahora le dio a la neurociencia con el marketing. Es decir, cómo estas neurociencias pueden apoyar también a temas comerciales y en este caso al marketing. Entonces, eso es lo que podría decir un poco de su origen. De ahí nace la neurociencia, que se unifica al marketing, se llama neuromarketing. Pero asimismo, la neurociencia no solamente es que aporta al marketing, aporta a muchos. Ustedes escucharán o verán, porque material de esto hay muchísimo en internet, muchísimo en redes sociales. O sea, hoy en día podemos aprender de estos temas mucho porque estamos inundados. Realmente tenemos lo que sí es ser muy selectivos en lo que vamos a leer, pero de esto hay mucho. Ustedes también verán las neuroventas, la neurooratoria, la neuropedagogía. Bueno, el hecho es que las neurociencias están contribuyendo casi en todos los aspectos de nuestra vida. Inclusive yo escuché la neurogastronomía, o sea, las neurociencias nos están aportando a todos los sectores de la vida prácticamente. O sea, estamos hablando que esta neurociencia se puede medir, o sea, es decir, se puede medir nuestras emociones y lo que transmiten con ello, ¿no? Justamente, Michael, sí.
Y bueno, hablando de esto y relacionando, como les decía, el neuromarketing es la aplicación de ciertas técnicas de neurociencia al ámbito del marketing. Como les digo, si fuera aplicada la neurociencia a la gastronomía, sería neurogastronomía. Si es aplicada a la oratoria, que hemos escuchado, es neurooratoria. Es aplicada a la pedagogía, porque también la neurociencia y los descubrimientos, por ejemplo, qué es lo que pasa dentro del cerebro de un niño, lo que pasa en el cerebro de los jóvenes, de los adultos, que bueno, en general hay un comportamiento para todos, pero ya se puede también descifrar cómo funciona el cerebro en cada etapa de nuestra vida. Entonces también sería neuropedagogía y al neuro le ponemos todo porque básicamente nos están aplicando. Pero para nuestro caso, hoy lo que vamos a tratar es neuromarketing, la asociación de estas técnicas de neurociencia al ámbito nuestro del marketing. Como decía Michael, sí, se puede medir, las emociones se pueden medir y hay mucha tecnología que ya se está aplicando. De hecho, hay países que son pioneros, por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, son pioneros básicamente en el estudio de esto. Ya casi todos los países también en Latinoamérica, inclusive aquí mismo en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, tenemos ya laboratorios. Estaba viendo en la mañana que, por ejemplo, una universidad de Chimborazo también tiene un laboratorio ya de Neurolab, se llama, laboratorios de neurociencias, donde estudian también el comportamiento. Entonces ya hay mucha tecnología y eso es una ventaja para nosotros dentro del marketing, porque tenemos muchos estudios que nos pueden ya guiar acerca de qué es lo que podemos a lo mejor entender de parte del consumidor. Pero dentro de la tecnología en general, que por ejemplo permitió medir, está los electroencefalogramas, que permiten, por ejemplo, medir una respuesta emocional ante un estímulo que el consumidor o la persona tiene desde afuera, ¿no? También está otra técnica, el EIE Trackers. El EIE Trackers es una técnica que permite medir o de alguna manera identificar cuál es el seguimiento ocular o dónde se queda la atención de un cliente o un consumidor en cierto tipo de figura o de anuncio. En este caso, para la parte de publicidad es sumamente valiosa esta técnica, ¿no? También tenemos el GCR, que básicamente lo que es una técnica que mide la actividad electrotérmica. Son unas manillas que se colocan en cambio en las muñecas y que permiten que a través de algún estímulo de manera sensorial se pueda medir este impacto. O si, por ejemplo, la música también que colocan cuando hacen este tipo de técnicas genera en la persona alguna irización. Miren, nos pasa, por ejemplo, a través de esta técnica se mide lo que a nosotros posiblemente nos pasa. Cuando a veces escuchamos una música bonita y decimos, ay, me erizó la piel, o aquí sentí una sensación. Eso es lo que mide esta técnica, ¿no? También está la resonancia magnética, que muchas veces, y la mayoría de veces, mejor dicho, ha sido utilizada para cuestiones médicas, básicamente para detectar enfermedades, tumores o algo así, pero que hoy en día, el momento que se realiza una resonancia magnética con fines comerciales, también se puede ver esa actividad que tiene el cerebro mientras realiza una tarea o cuando se le presenta una imagen. O sea, se va estudiando esas zonas, como ustedes ven en la figura, hay unas zonas rojitas que pueden ver que se activan, porque hay estos neurotransmisores dentro de nuestro cerebro, se empiezan a conectar y encender, y eso significa que está generando dentro del consumidor o dentro de la persona que está siendo estudiada una emoción. En este caso, como usted Eso es dentro comentaba, de algunas técnicas, hay muchísimas. en este caso, como usted comentaba, en Quito ya están desarrollándose. Digamos, en este nivel, ¿Ecuador está a la vanguardia o todavía es un producto emergente que está iniciando? Sí, bueno, en realidad el hecho de hacer estudios utilizando este tipo de técnicas, todavía no es masivo, ¿sí? Todavía, bueno, por un lado, porque muchas empresas todavía no le apuestan totalmente al neuromarketing, es decir, no creen mucho, más bien están un poco escépticos. Por otro lado, porque puede ser costoso un estudio de estos, no es tan económico como otro tipo de estudios que estamos acostumbrados. Por ejemplo, un focus group que hemos estado haciendo, son un poco más costosos, pero ya está realizándose. Quizás no está en nuestro país
a la vanguardia total, pero sí empresas ya importantes, digamos, que tienen un presupuesto como para poder realizarlo, ya lo están haciendo. Yo pienso que poco a poco nosotros también tenemos que ir apostándole a este tipo de técnicas porque sí son más precisas. Recuerden que nosotros no siempre decimos lo que sentimos. ¿Cuántos de nosotros decimos lo que sentimos? No lo decimos. En realidad, inclusive se dice, yo estudié marketing hace muchísimos años, la técnica principal para poder conocer lo que dicen los consumidores ha sido a través de fuentes primarias, y la fuente primaria mayor ha sido la encuesta, que es la más popular. Cuando se hace un estudio de mercado, uno se va al cuestionario y empieza a hacer. Pero está comprobado que de alguna manera el cuestionario sí nos sirve para tener datos cuantitativos y validar una idea, pero no es nada desconocido ahora con estas técnicas de neuromarketing de que a lo mejor el cuestionario no nos está diciendo la verdad. Porque muchos, inclusive cuando uno se hace una encuesta, le contestan por rapidez, por decir una respuesta rápida ahí en la calle, pero no porque no es algo que realmente lo sintamos. Entonces, apostar a los estudios ya realizados también, porque tampoco por el hecho de que es más caro vamos a dejarlo de hacer. Ya hay muchos estudios colgados, inclusive en internet, que nos guían, nos pueden dar ya un indicio de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los resultados ya que se han medido en cuestión, por ejemplo, de sentimientos, de sensaciones que ha tenido el consumidor frente a uno u otro producto, y ya nos dan una guía para poder tomar mejores decisiones. Pero siempre es importante, yo creo que hay que combinar, en un estudio de mercado hay que combinar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Y esto es definitivamente cualitativo y sumamente creo que acercado a lo que nosotros tenemos que estudiar cuando queremos mejorar nuestros productos, nuestros servicios o lanzar nuevas propuestas. Ya, en este caso hemos visto que, digamos, influyen lo que son los aspectos visuales, lo que es la neurociencia, pero en sí, ¿cuál parte del cerebro es la que más utilizamos a la hora de comprar o cuál es la que influye en la toma de decisiones de esta compra o de adquirir un producto? Perfecto. Muy bien, sí. Una vez dicho un poco las técnicas que se pueden utilizar, como digo, y hay muchas que podemos investigar, quisiera explicar cómo funciona esto, ¿no? Y básicamente quiero nombrar aquí, por ejemplo, en 1952, el neurocientífico Paul MacLean fue quien propuso esta teoría de los tres cerebros o cerebro triuno, ¿ya? En realidad, esta propuesta de los tres cerebros se ha dado en función de la evolución del ser humano, cómo el ser humano ha ido evolucionando y por tanto se propone que este doctor, este neurocientífico propone de que realmente están estos tres cerebros. Ya a lo largo del tiempo y con la gran tecnología que tenemos y la gran información que tenemos ahora en Internet, podemos saber que no solamente son tres cerebros, en realidad hay muchísimos más, pero básicamente esta sería la teoría en la cual nos estamos apalancando, o es una columna vertebral, se puede decir así, para todos los demás. Entonces, vamos a hablar, él propone que existen tres cerebros, que nosotros tenemos tres cerebros, ¿sí? Un cerebro que es el neocórtex o es un cerebro racional, donde funciona lo lógico, lo analítico. Muchos de nosotros, a ver si podemos pensar, siempre tenemos ese lado. Si bien es cierto, nos decimos, bueno, yo no soy tan analítico, yo tengo como que más pasión, más creatividad, pero todos analicemos, todos tenemos ese lado racional que muchas veces inclusive decimos, piensas con la cabeza o con el corazón. Ya es lo que a veces decimos, sí, justamente cuando pensamos, cuando nos detenemos a analizar si está bien, si no está bien, estamos pensando con esta parte del cerebro, el neocórtex. Y aquí va un dato para lo que tú me decías. Se dice que ya por estudios que en el marketing, con este cerebro, el neocórtex, solamente tomamos el 15% de nuestras decisiones, mejor dicho, las tomamos con el neocórtex. 15% Entonces, de decisiones racionales. 15% son decisiones racionales, entonces es mínimo y en realidad se puede decir el 75% está en los demás cerebros que vamos a ver, ¿ya? El siguiente cerebro es el cerebro límbico,
¿sí? Con este cerebro yo siento, y aquí están en este cerebro todas las emociones, ¿sí? Este cerebro por lo general, aquí se carga el tema del miedo, las sensaciones, y aquí viene esa parte kinestésica nuestra, ¿no? Y apela a todos los sentidos que tenemos, por ejemplo, el oído, ¿sí? La vista, el tacto, el gusto, ¿sí? Aquí se conjuga todo eso. Básicamente, dentro de los estudios que hemos visto y de marketing, se dice que este es el cerebro que más influye dentro del proceso de toma de decisión, ¿sí? Entonces, esto sí para nosotros es muy importante, porque miren que muchas veces pensamos y decimos, justificamos una compra, porque cuando ya hemos comprado algo sin razón y alguien nos pregunta, ahí sí le damos la razón, es decir, que activamos nuestro cerebro racional y justificamos la compra, pero si en realidad, a ver, interiorizamos, lo compramos por sentimiento, por algo que nos movió, ¿sí? Entonces, para nosotros vamos viendo ya claves dentro del marketing, dentro de las acciones que vayamos a hacer con nuestros negocios en tema marketing y publicidad, pues que es importante saber que el cerebro límbico es uno de los que toma las decisiones por lo general en las compras, ¿ya? Y tenemos el otro cerebro que es el cerebro reptiliano. Este cerebro actúa, ¿sí? Este cerebro actúa. Si bien es cierto, es un cerebro que es más pequeño, de hecho, muy, muy pequeño, lo que hace este cerebro es apelar a la sobrevivencia. Y esto lo venimos heredando por la época de la caverna, ¿sí? En donde básicamente lo único que nos interesaba es la sobrevivencia, la reproducción, la dominación y el poder. Se dice también en muchos estudios que este es un cerebro masculino. Este por lo general predomina más en los hombres que en las mujeres. En las mujeres se dice que predomina mucho más el cerebro límbico y el neocórtex está como que en los dos. Pero yo considero, ya un poco leyendo todo el asunto y por experiencia, que todos tenemos un poco de todo, pero es verdad que sí predomina en el hombre y en la mujer ciertos tipos de cerebros, pero tenemos una combinación, porque no es que todos los hombres están pensando en la reproducción, en la sobrevivencia, en la dominación y en el poder, no, también tienen sus sentimientos, también tienen esa parte que los hace sentimentales, pero no es mucha, ¿no? Porque si no, ustedes ya saben qué pasa cuando una persona es muy sentimental o que es un varón, a lo mejor es muy sentimental, que puede parecer, pero bueno, en todo caso, esta mezcla de cerebros es muy importante ya para el tema de marketing para nosotros, ¿no? Entonces, este cerebro reptiliano solo piensa, solo actúa y es una parte muy pequeña nuestra. Ya en este caso, digamos, así para, nos quedan de momento 10 minutos, ¿qué estímulos deben contener una campaña para lograr un mayor impacto en un producto? ¿Qué estímulos tenemos que ir nosotros para lograr que nos compren? Muy bien. Justamente vamos a hablar, y aquí quiero, antes de hablar de los estímulos, que eso es importantísimo, hablar de que estos tres cerebros tenemos que un poco identificar segmentar, digamos, entre hombres y mujeres, poder identificar qué es lo que impacta más. Como había dicho, por ejemplo, en las mujeres existen estímulos que pueden funcionar mejor que en los hombres. Entonces, las mujeres tenemos características muy principales, digamos, diferentes a los hombres. Mujeres somos un poco más visuales, dice que las mujeres tenemos una visión más panorámica, porque por historia las mujeres siempre se quedaban en casa esperando que el hombre sea el que trae o provee al hogar, a la casa, y la mujer era quien disponía de esto que el hombre traía, y a la vez la mujer tuvo que hacer muchas actividades, inclusive velar por la protección de sus hijos, y eso hizo que la mujer tenga esta visión panorámica. Y al ser panorámica, en la mujer intervienen muchos temas sentimentales, ya temas también temas visuales, temas de protección, temas el amor, inclusive es mucho más fuerte este sentimiento dentro de las mujeres que para los hombres.
Entonces, aquí es muy importante porque tú me decías cuáles son los estímulos que tenemos que lanzar a lo mejor en una campaña. Imagínate tú, si nosotros queremos a un hombre que no tiene esas características, porque ya dije, la mujer tenemos una visión panorámica y el hombre tiene una visión un poco más cónica, es decir, que su cerebro procesa las cosas una vez, una cosa a la vez, digamos, no hace muchas cosas a la vez porque realmente al hombre le perturba toda esa actividad. El hombre por historia lo que hacía es salir a cazar, tenía un objetivo muy claro que sí, salir a cazar y traer a su casa lo que necesita su familia, nada más, él no se detenía por ahí a ver el color de las flores, a detener los detalles del cielo, a ver colores especiales en el cielo, formitas en las nubes, no, él realmente tenía un objetivo muy claro. Ahora, imagínate dentro del marketing, dentro de una campaña, si nosotros, por ejemplo, a un hombre le hablamos de amor o ponemos corazoncitos o apelamos demasiado a eso. Realmente el hombre no funciona así, no piensa así. Entonces, sí es importante saber qué funciona para hombres y qué funciona para mujeres, porque entonces sí, los estímulos que vayamos a hacer o que vayamos a aplicar dentro de una campaña, pues van a funcionar. Ya un poco para luego ya pasarme al tema de los estímulos. Sí, la toma de decisiones se basa en estas características que habíamos visto de los tres cerebros. Definitivamente nuestras campañas, nuestras acciones tienen que hacerse en función de lo que le estimula a mi cerebro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que posiblemente yo tengo que estimular. Yo tengo que estimular para mi cerebro y sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de las decisiones se están tomando con un cerebro límbico, yo tengo que estimular el oído, el tacto, el gusto, la vista, porque es realmente algo que le gusta al cerebro, ¿ya? Todo lo que yo hago, todo lo que yo lanzo dentro de publicidad o de marketing es información. Ahora, esta información se guarda dentro del cerebro, pero se guarda en función de la prioridad que tiene para el cerebro. Si es algo que no me llamó la atención, no me causó ningún impacto, se va a ir al lado, detrás de mi cerebro, si se va a ir a archivarse en un lugar donde yo no lo voy a requerir. Pero si es algo que me impactó, entonces lo voy a guardar principalmente aquí para tenerlo en la mente. Y es lo que nosotros hablamos a veces de posicionamiento de marca, que queremos que posicionarnos en primer lugar, bueno, depende mucho de cómo estimulamos, ¿sí? Y también nuestro cerebro procesa toda esa información que ve para tomar una decisión. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo podríamos nosotros estimular, ¿sí? Y estimular. María Cristina Córdoba hace una pregunta de cómo podríamos medir el comportamiento o requerimientos del consumidor en medio de esta crisis que estamos atravesando en este momento. Gracias, María Cristina. Y justamente ahí yo me iba porque, como les había dicho en este webinar, al final vamos a poder ver algunos ejemplos, unos tips también para, para poderlos aplicar. De este tema hay muchísimo, más bien es un tema tan amplio que el tiempo nos va a quedar corto para poder hablar. Pero hablando de lo que dice María Cristina, es lo que yo justamente iba a hablar, porque el tema era neuromarketing aplicado a este momento que estamos viviendo. Si bien antes el neuromarketing lo estamos aplicando de una manera, pero ahora estamos con un contexto, que es lo que estamos viviendo con respecto al COVID. Y definitivamente, si bien el cerebro sigue permanente, estos tres cerebros que están dentro de nuestro cerebro, las situaciones y los hábitos también de consumo cambian en función del contexto. Y ahora que estamos en este contexto, nuestros hábitos han cambiado. Por ejemplo, en la primera fase, nosotros lo que buscamos como consumidores es un bienestar general del individuo. Es decir, cuando se anunció todo esto del COVID, nosotros inmediatamente lo que pensamos es en nuestro bienestar general. Entonces, en el cerebro, nuestros tres cerebros, se activó definitivamente el cerebro primitivo, ¿ya? Y el cerebro racional, el primitivo que quiere cuidarse, protegerse y actúa. Me voy, me escondo en la casa porque tengo que cuidarme, ¿sí? Y el racional, porque piensa, ya razona, o sea,
promoción y mostrarse ahí feliz. Y, porque también hay que saber que el cerebro se empatiza. En el cerebro hay un principio que se llama las neuronas espejo. En este caso, Uno se pone en pánico y todos nos ponemos en pánico. sí, por temas de tiempo vamos a responder unas 2 preguntas más también y vamos ¿Ya? finalizando lo que es el webinar. Peñalosa pregunta que si puede explicar un poco más qué contenido hay que publicar en las redes sociales para poder vender mejor durante esta época. Ya nos quedan también solo 2 minutos y podría ser un poco más breve. Ya, muy bien. Listo, muy bien. Sí, en las redes sociales, como decía, hay que ser muy empáticos. Al cerebro lo que le gusta es aquello que tiene que descubrir, ¿sí? Si tú generas una emoción, como puede ser miedo, asombro, eh, querer saber, ir un poco más allá, qué es lo que al cerebro le gusta. Vamos a en redes sociales hablar mucho, por ejemplo, de preguntas un poco más abiertas, de preguntas que puedan generar en ellos un querer descubrir más, le gusta descubrir algo nuevo. Entonces, yo a veces he visto posts, por ejemplo, en Facebook o en las redes sociales que dicen, eh, 7 principios para poder, o 7 pasos para cocinar tal receta. Entonces, en vez de poner así tan directo, porque el cerebro ve 7 y ya, ¿por qué no ponemos, por ejemplo, descubre 7 secretos? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra descubre, ese texto sí genera una emoción de querer saber más, de querer, de curiosidad, ¿sí? Y eso nos ayuda a vender más. También en redes sociales hoy en día podemos potenciar sobre todo contenido que sea empático con la situación que estamos viviendo y por otro lado también contenido que sea atractivo para nuestro cerebro. No publicar anuncios con mucho color, sino publicar contrastes, que es algo que al cerebro le gusta y sobre todo lo resuelve muy rápido, lo entiende muy rápido, lo asimila muy rápido. Mucho color, muchas formas, muchos textos, lo que hace es que el cerebro se cierre. Cuando vemos dos cosas, dos contrastes, es muy rápido y por eso es que hoy en día se utiliza, inclusive las marcas, informaba, ¿no? Decía que básicamente, hola, Sí, hola. hola, ¿escuchan? Sí. Bueno, estaba hablando un poco y contestando a la pregunta, lo que me decía que es lo que podemos poner en redes sociales. Como les decía, al cerebro, los contrastes, muchas marcas lo utilizan. De hecho, por lo mismo que ya hay descubrimientos, hay investigaciones, pues ya tenemos el indicio de que tenemos que utilizar los contrastes, que eso le llama mucho la atención al cerebro. Y también identificar los significados también de los colores, que eso también nos ayuda muchísimo para poder saber qué es lo que más impacta a nuestro cerebro. También eso, lo que nos genera cada color. Eso como para poder aportar dentro de nuestras marcas, ¿no? Cuando también utilicemos. En redes sociales también podemos aprovechar ahora, sobre todo que estamos más volcados al tema de la tecnología, potenciar mucho lo audiovisual, porque recuerden que por esta situación que estamos viviendo, no podríamos mucho potenciar otros sentidos que son muy importantes, que por ejemplo son el gusto. No podríamos hacerlo, sino más bien despertar lo mejor dentro del cerebro a través de lo visual, esas sensaciones que queremos. Entonces, utilizar mucho, por ejemplo, sonidos, pero dentro de eso también hay muchos estudios que nos dicen qué tipo de música es la que impacta más al cerebro. Esto lo están utilizando mucho para la creación de canciones, también para la creación de spots publicitarios, de jingles. Se estudia mucho qué es lo que le causa impacto a mi cerebro como para poder escuchar. Pero sin duda, cuando nosotros hacemos algún tipo de video o algún tipo de publicación, utilicemos a lo mejor también música que pueda impactar. Recuerden que también la cantidad de impactos publicitarios que hoy en día tenemos son muchísimos. Se puede decir que ahorita todos, casi el 90% estamos conectados al Internet y asimismo como es una ventaja, también dentro del marketing se viene una competencia muy, muy fuerte y nuestros consumidores, nuestros clientes tienen muchísimos impactos publicitarios. Ahora, de esos impactos
ahí es donde todos competimos por querer atraer la atención de nuestros consumidores, ¿no? Y hacer que ellos pues nos recuerden. Y eso solamente se va a lograr cuando logremos una diferenciación. Pero si aplicamos todo lo que nos dice el neuromarketing, que a nuestro cerebro, por ejemplo, le impacta mucho para la compra o decide una compra en función de los sentimientos, pues apelemos hacia allá. Otro consejo que podría, no sé, darles también es en cuanto a precios dentro de nuestras páginas web o nuestros catálogos dentro de las diferentes redes sociales. Utilicemos imágenes limpias, rápidas, botones que ayuden, como ustedes ven, imágenes también que hagan ese tipo de contraste. También los precios al cerebro le gusta, sobre todo al primitivo, actúa, ¿no? Y actúa en función de lo que ve. Así que ver estos valores, estos precios que son muy fáciles, muy como que se ve como económico, esto impacta, esto genera también de alguna manera en ellos también a lo mejor una decisión rápida para la compra. Sí, en Entonces este se utilizan. caso, Raúl Ramírez nos hace una pregunta de, ¿cree usted que el ser humano a través de esta crisis va a cambiar la forma de comprar un producto o servicio? ¿Nos haremos más temerosos, egoístas o menos sociables? O sea, ¿cómo va a impactar esta crisis a la hora de comprar en los sentimientos, en la neurociencia? Sí. Ahorita se está activado, sobre todo en nuestros cerebros, el tema de la protección. Y eso está en nuestro cerebro primitivo y sobre todo nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro neocórtex, mucho analizando qué va a pasar. O sea, si compro aquí, me puedo contaminar, si compro acá. Y sí, definitivamente nuestros hábitos de compra van a ser un poco más racionales, pero también es una gran oportunidad para que nosotros apelemos a ese cerebro límbico que siempre ha comprado por las emociones. Así que, si bien es cierto, estamos en una situación de COVID, pero también podemos apelar a esos sentimientos, a mostrarnos muy empáticos y sobre todo también es algo muy importante. Recuerden, ustedes verán muchos comerciales que muestran el pasado, lo que fue, lo bonito que fue. Eso también le gusta al cerebro, como que le gusta recordar aquellos momentos bonitos, no lo feo. Entonces, en vez de potenciar ahora la tristeza, todo lo que va a pasar, podemos también hacer artes, gráficos o piezas de video que muestren lo que fue, esa felicidad. Y de alguna manera el cerebro se va a conectar porque las neuronas espejo están conectándose permanentemente y siempre buscan estar acorde y generan esa empatía. Entonces, sí, es cierto, nos vamos a volver más temerosos, pero a la vez también hay una gran oportunidad para apelar a esta parte de los sentimientos. Todos estamos sensibles y buscamos también de alguna manera encontrar ese refugio. Y ese lo podemos dar nosotros a través de nuestras publicidades, nuestras marcas que muestren esa felicidad, no solamente esa tristeza, que ese es el llamado. También tenemos una gran misión dentro del marketing, la publicidad, nosotros para poder un momento de crisis a lo mejor convertir. Siempre los momentos de crisis son en donde salen las mejores ideas, las mejores oportunidades se dan y las mejores innovaciones. Entonces, sí, sí puede cambiar nuestro comportamiento, pero es una gran oportunidad para que podamos hacer las cosas mejor de lo que ya las estábamos haciendo. Otro de los, no sé si hay otra pregunta, Michael. No, un poco de miedo por el tiempo. Es un tema tan amplio que realmente el tiempo es el que es el mayor enemigo. No, de momento no hay ninguna pregunta, puede continuar con lo del mapa de calor. Sí, otra de las cosas importantes y dando así como unos tips muy rápidos es que aprovechemos los diferentes estudios que ya existen en la web. Si podemos ingresar, podemos ver y ponemos mapa de calor, nos va a salir muchísimo al respecto y esto se utiliza mucho para medir un poco el impacto de nuestra publicidad en el consumidor. Ya estudios han descubierto que realmente nuestra atracción se genera a través de los ojos, es un sentido muy importante dentro del neuromarketing. Se habla mucho de que a través de la vista, pues nosotros nos conectamos, ¿no? Por eso dicen que los ojos son la ventana del alma, es que nosotros nos conectamos mucho con los ojos. Así que todas las publicidades en donde se pueda potenciar imágenes como de alguien que está mirando, aprovechemos para que se pueda
general. Miren, en estos estudios de mapas de calor, se comprueba de que, por ejemplo, en una publicidad, como aparece aquí, en donde la misma persona, la misma modelo que aparece en la publicidad está mirando hacia el frente y al lado tiene el producto, los mapas de calor nos muestran que, por ejemplo, en las zonas que tiene mayor, que observa más el consumidor, son las zonas que están pintadas rojo. Lo verde es que pierde ya un poco la atención de parte del consumidor. Entonces, vemos que básicamente la atención se va hacia la vista de ella, pero un poco a las letras de arriba. Pero lo que nos interesaba, que ese producto no tiene mayor impacto para el consumidor. Sin embargo, en la otra gráfica que vemos, en donde se hace el mismo experimento, pero con la modelo mirando hacia la marca del producto, vemos que realmente hay mayor impacto y realmente el consumidor se logra que él pueda ver y visualizar al producto que queremos nosotros ofrecer. Entonces son aspectos que podemos utilizar en nuestros artes. Acá ven también un bebé, por ejemplo, mirando la gran oferta y realmente lo que nos hace a nosotros consumidores es dirigir nuestra mirada hacia lo que esta persona o esta modelo está mirando. Y eso ayuda mucho. También en la construcción de páginas web, construcción de fanpage dentro del Facebook, donde colocamos la información, cómo podemos encontrar la mejor distribución de diferentes espacios para nuestros anuncios, pues podemos aprovechar también el estudio que se ha hecho de la F y también con mapas de calor también, que nos dice que, por ejemplo, todo lo que va a la derecha es lo que se puede visualizar mejor y al cerebro le atrae. Son pequeños tips que ustedes pueden aplicar, que podemos aplicar dentro de lo que hacemos en cuanto a marketing y publicidad. O sea, se puede decir que uno de los tips sería que utilicen sobre todo las imágenes, ilustraciones visuales para llegar al consumidor, al cerebro del consumidor, que es lo que se pretende, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente imágenes y sobre todo imágenes como ustedes ven, por ejemplo, aquí hay dos, no hay más. O sea, no hay ni flores, nada. Hay la marca, el producto y la persona. O sea, tratar de no cargar demasiado, porque como les había dicho, cuando nosotros vemos mucho texto, mucha información, como nuestros cerebros se cierran y definitivamente no nos impacta, pasamos. Ya, eso pasa mucho. También al cerebro, pues, le gusta lo sencillo, que es lo que indicaba. Por eso las marcas más grandes y nosotros mismos tenemos que buscar eso. Las marcas en negativo que se llaman, ¿no? Son muy utilizadas. Hoy en día, inclusive a nivel digital, se puede potenciar las marcas en 2D, en 3D, en 5D, porque realmente impactan al cerebro. Al cerebro le gusta también lo nuevo, lo novedoso, y que impacte, y que sea simple y sencillo, pues realmente genera. Lo demás que podamos colocar dentro de las publicidades a su alrededor genera una asociación, pero con el patrón principal que estamos observando. Entonces, una recomendación sería que la mayoría de marcas que tenemos tratemos de poderlas aplicar en este sentido, haciendo un contraste para que sea mucho más fácil para nuestro cerebro recordarlas. Logotipos o marcas que tienen demasiado color, demasiadas formas, realmente se complican y no se van a quedar en la mente del consumidor. Otra cosa importante, miren, si bien es cierto ahora por el tema del COVID, de hecho casi lo tangible es más los alimentos. Los alimentos, lo que estamos comprando es lo más tangible, lo demás casi nosotros no queremos nada porque nos da miedo de contaminarnos, nos da miedo a lo que pase, pero hay mucho que podemos de alguna manera llegar a tratar de tangibilizar. Podemos desde ahora mismo ya hacer promociones, sé que en algún momento vamos a salir, entonces puede ser una esperanza también que vendamos. Una cafetería puede empezar a emitir bonos, por ejemplo, o cupones para cuando todo esto pase y puede enviárselos por internet para que la persona pueda imprimirlos. Seguimos un curso, a pesar de que seguimos en internet un curso, siempre es importante, sigue siendo para el cerebro importante lo tangible. Entonces, si nos envían el certificado para nosotros imprimirlo, ya genera para mí algo tangible. Podemos ir acercando eso, ¿sí? Entonces, también otra cosa importante, por ejemplo, si yo compro algo a alguien que me está llevando a domicilio, entregar, por ejemplo, podemos aprovechar con los souvenirs, entregar algo tangible, sí lo podemos hacer, ahora podemos ser muy creativos, por ejemplo, con las mascarillas, los colores,
tenemos que encontrar en esta crisis, tenemos que encontrar la forma también de ser innovadores y recuerden que al cerebro le gusta eso, ¿no? Lo tangible también. Y entonces este caso también sería otro tip de, en esta época de cuarentena, sobre todo si vendemos algo intangible, darles algo tangible para que ellos se puedan acordar de nosotros y se asocien a nuestra marca en este caso. Sí, sí, de hecho, si a nosotros nos llaman y nos dicen que nos hemos ganado algo, mientras no veamos, casi no lo creemos, ¿no? Entonces, si ahorita estamos en casa, no podemos salir, pero que a mí me llegue un cupón para imprimir o un certificado. De hecho, yo veía una campaña muy sencilla, pero digo, ¿cómo impacta a los niños? Estaban enviando diplomas a los niños eh, para que los padres podamos imprimirles y que decía, bueno, un diploma para los niños valientes por quedarse en casa. ¿Ya? Entonces, eso genera una sensación, miren, que nosotros también podríamos hacerlo con nuestros clientes, nuestros consumidores, enviarles un diploma por ser valientes, por ser vencedores o por ser siempre fieles con nosotros. Enviarles desde ya ahora un regalo que ellos puedan a lo mejor en algún momento imprimirlo o hacerlo tangible o que lo tengan en su celular, pero ya acercamos algo para no sentir que esta etapa nos está bloqueando. Otro tema muy importante también o tips que les puedo decir que podamos utilizar es la dispersión de elementos entre hombres y mujeres. Cuando hagamos nuestras publicidades, cuando trabajemos en nuestras páginas web, analicemos qué es lo que le gusta o qué es lo que le impacta al cerebro del hombre y la mujer. Había dicho que somos muy diferentes, muy distintos, ¿no? En este sentido, las mujeres podemos tener esa visión panorámica que nos gusta, de hecho, estar revisando el catálogo, ir para allá, ir para acá, ver muchos colores. A nosotros no nos incomoda para nada que dentro de una imagen nos carguen de formitas, porque eso sí nos gusta, ¿no? En el caso de las mujeres, sí impacta, sí me genera esa sensación de descubrir, de tocar, de ver. En internet se utiliza mucho, a veces en ciertas páginas, el acercamiento, inclusive que llega a ser tan cercano que puedo ver hasta los materiales de los que a lo mejor pueda estar hecho cierto producto. Pero tratemos de hacer, por ejemplo, catálogos, quienes tenemos boutiques que ahorita no lo estamos abriendo, por ejemplo, tiendas de ropa o algo así para mujeres, aprovechemos en generar catálogos para que las mujeres puedan empezar ya a hacer precompras para luego, después de que pase esta situación, o de pronto para que se las hagamos llegar a domicilio, pero empezamos a activar y a motivar. Si bien es cierto, nadie, a lo mejor tenemos miedo ahorita de comprar, pero sí puede haber una necesidad, porque como nos cogió este tema del COVID, muchas compras que teníamos pendientes, cosas que teníamos pendientes de hacer, no las hicimos. Entonces, eso podemos aprovechar. En el caso de las mujeres, aprovechar ese color, muchos elementos, catálogos en línea, eso nos gusta mucho y que llegue, eso al cerebro le agrada, al cerebro femenino. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de los hombres, en cambio, no, es muy diferente. A los hombres no podemos cargarles de tanta información. El hombre, como les decía, tiene una visión, en cambio, cónica. Él una o dos cosas a la vez y no le gusta estar con tanto detalle porque eso le cansa al cerebro del hombre. Entonces, por ejemplo, en esta publicidad, como ven, está el hombre, la marca y muy sencillo, dos colores casi contraste, muy pocos por ahí asomando colores, pero rápido. Y si ustedes verán, por ejemplo, las publicidades de los vehículos también son muy sencillas porque van dirigidos la mayoría a los hombres. Es el vehículo, letras, a lo mejor un paisaje, punto, se acabó. Pero lo que están generando en ellos es ir hacia el objetivo de lo que quieren venderles. Entonces el hombre no va a estar buscando en catálogo, se cansa, ¿sí? No es tanto, no impacta tanto al cerebro del hombre eso como algo un poco más preciso. Eso como algunos tips que se podrían dar dentro de lo que ya se ha estudiado dentro del neuromarketing. Sí, en este caso sería diferenciar al público al que queremos llegar, es decir, en este caso diferenciar tanto género, también de edad, a las personas que queramos transmitir o queramos vender nuestros productos, sobre todo crear lo que es una estrategia afín a nuestro público objetivo. Sería ese otro tip que usted también daría para el neuromarketing, ¿no? Sí, 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 entender cómo funciona realmente, o sea, el interés que tiene el hombre y la mujer es vital.
Entonces, como digo, dentro del tema publicitario, para la mujer podemos hacer mucho color, muchos productos, muchas opciones, muchas alternativas. Para el hombre, no. Si queremos comunicar a un segmento masculino, seamos más precisos, más directos, ¿sí? Para que pueda impactar un poco más en este segmento masculino. Sí. Otra cosa también, ¿sí? No, no, sí. Otra cosa importante es la innovación. Y ahora más que nunca la innovación o la neuroinnovación se habla mucho de eso, que vamos a innovar, pero no innovar por innovar. Recuerden que ustedes la innovación puede ser buena, pero también algunos la ven como mala por el sentido de que la innovación genera mucho gasto, a lo mejor inicial o mucha inversión, no hablemos de gasto, mucha inversión inicial que se puede convertir en un gasto cuando no ha sido bien analizada una innovación y no funciona. Muchos productos que se quieren innovar, pero no pegan, no calan en el mercado, no llegan a hacer lo que el mercado quiere. ¿Pero por qué? Porque justamente no se ha hecho la investigación y por eso es que se habla de neuroinnovación, porque si vamos y recurrimos a los diferentes estudios sobre lo que pasa en el cerebro del consumidor, pues vamos a poder innovar con mayor seguridad. Y al cerebro le gusta lo nuevo. Siempre se detiene a ver algo nuevo, diferente. ¿Por qué? Uno, porque el cerebro se activa para autodefensa. Entonces, si ve algo nuevo, se pregunta primero, ¿esto me va a hacer daño? ¿Esto me va a hacer bien? Luego analiza ya con los otros dos cerebros, ¿sí? Y decide si me genera emoción y causa en mí esa emoción, yo realmente lo racionalizo y finalmente tomo mi decisión de compra. Pero inmediatamente lo que es innovador llama la atención. Por ejemplo, miren, aquí en esta foto estamos hablando de este servicio a domicilio, pero sale desde la tablet, sale la persona. Entonces es algo no común, no hemos visto que realmente pueda verse así, pero me llama la atención. Entonces aprovechemos también en nuestras publicidades de romper esquemas, de hacer cosas que se vean diferentes, no comunes, no tradicionales, no la típica foto, sino podamos generar algo nuevo. La nueva tendencia es a utilizar, por ejemplo, en artes colores muy brillantes, colores fluorescentes y sobre todo aquello que es como un poco espacial, tecnológico, eso que se viene ya con la onda que estamos viviendo muy tecnológica. Entonces, aprovechemos y no tengamos miedo. En cualquier momento, a lo mejor en otro momento, perdón, alguien me va a decir, ¿cómo vamos a poner un arte, una publicidad así? Sí, si eso no puede ser real, pues ahorita podemos hacerlo porque el cerebro le gusta, como digo, lo diferente, lo nuevo, lo que puede ser, no puede ser o no puede ser. Entonces, aprovechemos más bien eso también. Ya, entonces, digamos, también una de las tendencias que sería para el COVID-2019, también para ir un poco concluyendo, sería innovar nuestros productos, dar un paso más allá de lo tradicional, dar un paso más que todo también a lo virtual, que es la tendencia, y transportar más que todo nuestros comercios tradicionales también al mundo digital. Innovar sería. Sí, 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 justamente. Y bueno, como digo, en esta época que estamos de crisis, ver el lado positivo, el lado alegre también. Sí, al cerebro también le gusta el buen humor. Entonces, el buen humor también podemos utilizarlo en nuestras publicidades, darle un poco de música de alegría, a lo mejor la parte visual, como ustedes ven aquí hay algunos artes que se han hecho que generan también algo de humor, de alegría. Entonces, aprovechemos también que al cerebro también le gusta esto. Por ejemplo, miren, aquí esta es la campaña de un banco donde están dando instrucciones o están comunicando a la gente todos los procedimientos para cuidarse, o sobre todo en la manipulación del dinero, y han colocado este tipo de publicidades en sus redes sociales. Y es algo que realmente rompe esquemas y que genera de alguna manera un poco de gracia, pero que eso también impacta y yo me recuerdo esa imagen y recuerdo, por supuesto, a quien lo está haciendo, que sería en este caso la empresa, ¿no? Y recordar que la innovación es subconsciente, ¿sí? La innovación es subconsciente y por tanto, como innovación subconsciente, yo tengo que estudiar lo que quiere el cerebro para poder darle al consumidor lo que él está buscando. Solamente cuando logro identificar
cómo funciona ese proceso interno, yo podré realmente responder a las necesidades de los consumidores. Entonces, son algunas de las cosas que recomendaría, como digo, dentro de este tema y muchísimo. Hemos pasado de manera muy general porque si nos adentramos en cada uno de estos temas, realmente tenemos muchísimo por hacer. Lo que se pretende con este webinar, compañeros, amigos, invitados, es que podamos tener ya tengamos esa inquietud dentro de nosotros y podamos hacer más búsqueda, porque créanme que material hay muchísimo para poder aprovechar, tanto en el marketing como en la publicidad, sobre todo ahora en esta época en la que más necesitamos entender cómo está funcionando el cerebro de nuestros consumidores. Sí, no sé si alguno de nuestros espectadores, participantes, quiere hacer una pregunta antes de lo que es concluir este webinar. Es el momento también para que escriban en el chat si tienen alguna pregunta sobre algún negocio suyo, sobre algún aspecto del neuromarketing o marketing para asociarlo lo que es a sus productos, más que todo, para que también podamos despejar nosotros las dudas que tengan ellos. Este es el momento de hacer preguntas en el caso de que quisieran. En este sentido también, digamos, para concluir, la parte subconsciente sería la que tenemos que en sí en marketing atacar, es decir, mediante imágenes simples pero que sean llamativas, que el mensaje sea claro, también segmentar lo que es nuestro público hacia qué objetivo, hacia qué público objetivo tenemos que enfocar lo que es el mensaje. Y también hablábamos de lo tangible, tangibilizar lo que son los productos y las cosas para que asociarlo a un sentimiento más que todo el producto. Exactamente, sí. Realmente hemos visto cómo funciona la neurociencia con el neuromarketing, pero dentro de esto involucra muchos sentimientos como es el amor, el miedo, la curiosidad, a lo mejor, y todos estos sentimientos son los que a los que tenemos que apelar cuando hagamos todas nuestras campañas de publicidad y de marketing, ¿no? Una pregunta que me llega es si es importante el packaging a la hora de transmitir emociones que impulsen la compra. Totalmente, realmente sí. De hecho, si no fuera tan importante, créanme que Coca-Cola no hubiese hecho tanta innovación dentro de su historia de empaques, de las botellas que están manejando, ¿no? Así lo están haciendo muchas empresas. Si ustedes verán muchas marcas que se ven en los supermercados, tienen mucho el tema de neuromarketing, es decir, utilizar 2, 3 colores, utilizar las formas, sobre todo las formas redondas, circulares, que sean amigables, o las formas orgánicas que se relacionan con la naturaleza, hacen de hecho que al cerebro le parezca eso mucho más amigable, porque me genera dentro de mi cerebro límbico una sensación de algo bueno, de algo que me genera bienestar, tranquilidad, ¿no? Seguridad. Entonces, el empaque es vital, sobre todo porque ya actúa la parte de los sentidos, ¿no? La parte visual, lo que yo topo, la textura, el color, la forma. Entonces, es importantísimo dentro de, creo que un producto que no lleve un empaque pensado desde el punto de lo que piensa o de lo que pasa en el cerebro del consumidor, no va a impactar. Puede ser que sea un producto maravilloso, pero si tu empaque no genera ese impacto que queremos en el cerebro del consumidor, pues no se va a consumir. Por más que sea lo más delicioso, lo más bueno, lo más excelente, ese producto no se va a vender, ¿no? Entonces, el empaque, definitivamente, el packaging es importantísimo trabajarlo en función de lo que pueda impactar al cerebro. Sí, en este caso, bueno, también recordamos a nuestros participantes que hay alguno que me está preguntando que este webinar va a ser subido a lo que es a YouTube y posteriormente se les enviará a sus correos que se inscribieron al webinar. Así que no se preocupen si se perdieron cualquier apartado, que lo estarán viendo posteriormente. Bueno, Así entonces, es. no sé si quiere dar alguna conclusión de finalización también de este webinar o para ir concluyendo y acabando también ya. Claro que sí. Bueno, en realidad, pues, dejarles a ustedes más bien el tema para que puedan ampliarlo muchísimo más, pero ya despertar en ustedes esta nueva
a lo mejor alternativa, esta alternativa muy importante para que podamos mejorar nuestras campañas, nuestros negocios. Todos queremos ahorita vender, sin duda. Sin embargo, si aprendemos un poquito más y nos adentramos en lo que piensa, lo que pasa dentro del cerebro de nuestro consumidor, estoy segura que vamos a poder acertar un poco más en nuestras ventas, vamos a poder mejorar. Y como digo, no limitarnos. Sí es cierto que este momento del COVID es muy duro, pero también hay muchas oportunidades de hacerlo mejor, de mostrarnos de manera amigable y mostrar también que nosotros podemos llegar a ganarnos el corazón y sobre todo ganarnos esa posición dentro del cerebro de nuestro consumidor. Ya, entonces, así daríamos por concluido lo que es este webinar. Esperemos que a todos los espectadores les haya gustado y cualquier otra duda les estaremos enviando lo que es un correo y también con los contactos de la ingeniera Jenny para que le hagan las respectivas preguntas si posteriormente les surge alguna duda o alguna pregunta más. Entonces, muchas gracias a todos los espectadores por estar lo que es esta hora hablando del neuromarketing y cómo afrontar los retos que vienen a partir del COVID-19 y de la cuarentena para que ustedes mejoren las ventas o simplemente tengan conocimiento de cómo hacer frente a través de la neurociencia a lo que es este impacto socioeconómico que se viene a continuación de esta cuarentena. Entonces, así quedaría concluido lo Muchas que es gracias. este webinar. Muchas gracias, ingeniera Jenny, por su participación y por su excelente ponencia y nos vemos en otro webinar próximamente. Gracias a usted.